a través del Facebook La Última Trompeta, filial Virrey Terlupino. Gracias le damos al Señor por poder estar transmitiendo su palabra, como siempre desde este lugar, desde aquí en tiempo de pandemia, hermano. Me encuentro con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo en casa. El Señor bendiga también a mi mamá que hoy no pudo venir, pero que nos estará escuchando a través de Facebook. Saludamos al pastor que estuvo en la hora anterior. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor lo ayude, lo fortalezca. Y bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con esta hora de programa en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu vida, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos en todas las cosas, fortaleciéndonos, Señor, para que en todo podamos manifestar tu vida, Señor, y tu gracia. Bendice a los hermanos que van a estar escuchando, Señor, y fortalécelos también a ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda correr y pueda ser glorificada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Estaba meditando y hoy quería compartir con ustedes una palabra allí. Entonces dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y entonces nosotros miramos acá y dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Cristo. El mensaje que el apóstol Pablo recibió para transmitir a las personas es el Evangelio de Cristo, o el Evangelio de Dios y el Evangelio de su Hijo, que los dos son el mismo Evangelio. Eso podemos leer ahí en Romanos capítulo 1. Alabado sea su nombre. Romanos capítulo 1, dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios habla de cerca de su Hijo y del sacrificio que Cristo hizo en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Pero también dice que Él había prometido antes de sus profetas, por sus profetas, dice en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. ¿Vio? Entonces está el Evangelio de Dios y el Evangelio del Hijo. El Evangelio de Dios hace que las personas sean salvas. Y el Evangelio de su Hijo hace que las personas sean conformadas a la imagen de Jesús, a la imagen de Cristo. Pero los dos son el mismo Evangelio, porque está el Evangelio de salvación y el de conformación. Entonces dice, así que vos, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Y esto es algo maravilloso, ¿vio? Porque nosotros veíamos ahí que dice, no fui con excelencia de palabra. Y el apóstol Pablo, si bien era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, y ahí nosotros leemos en Filipenses, dice que era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, dice, en cuanto a celo perseguidor, dice, vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 3. ¿Vio? Pero él no usaba este intelecto que él había recibido a través de la ley para poder conducir la iglesia. No usaba de eso. Entonces dice ahí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, dice en el versículo 4, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Él desechó todas estas cosas por la excelencia del amor de Cristo. ¿Vio? Y entonces él escribe ahí a los Corintios. Él escribe a los Corintios y le dice, así que cuando yo fui a vosotros, dice, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra. No fue con palabras persuasivas, no fue con palabras que los hombres hoy escuchan y se quedan con la boca abierta, ¿vio? Porque, qué palabra que usó este hermano para predicar, o qué pronunciación, o qué expresión usó el hermano. No, él no usó de esas cosas. Él dejó que la vida de Dios y el Espíritu Santo lo guiaran para poder transmitir la palabra de gracia que él había recibido.
porque él había sido instruido por Dios, ¿vio? Podemos leer ahí en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 13. Veo que nosotros vemos que el que nos capacita es el Espíritu Santo. Nosotros somos personas normales, personas que venimos de este mundo, muchos vienen sin estudio, muchos vienen y otros vienen con estudios, con títulos, con muchas cosas. Pero el Señor no se vale de eso para extender su palabra. El Señor se vale de que la persona que Él usa sea llena del Espíritu Santo y tenga conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, estamos hablando de que Él no usa el intelecto, pero usa la palabra de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, que ya lo vamos a leer, dice que el Espíritu Santo tomará de lo suyo, dice, y lo hará saber. Y de lo suyo quiere decir del conocimiento que nosotros vamos recibiendo. Entonces el Espíritu Santo toma del conocimiento que está guardado en nosotros y lo transmite a través de nosotros a aquellos que lo necesitan. Dijimos Hechos capítulo 4 versículo 13. Fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Porque ellos venían predicándole, estaban predicando Pedro y Juan ahí ante el concilio. Y le daban testimonio de qué mensaje ellos traían. En el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el que se pueda hacer salvo. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese, estos eran hombres sin letra y del vulgo, dice. Eran personas normales. Pedro y Juan eran pescadores, hombres que vivían de la pesca. Si usted va ahí a los evangelios, dice que Pedro, Juan y Jacobo, dice, ellos estaban remendando las redes y pescando, y el Señor les dijo, ven y sígueme. Y al momento, dice, ellos dejaron las redes y le siguieron. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y hoy el denuedo habla de una firmeza, de una convicción que solamente el Espíritu Santo trae. El Espíritu Santo pone ese denuedo en nosotros, esa destreza para poder presentar a Cristo a todo hombre perfecto. ¿Vio? Eso solamente el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían, ¿vio? Entonces, y dice, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaban de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pero nosotros en lo que queremos hacer énfasis es en el poder. Es en el poder que nosotros necesitamos. Porque muchos de nosotros conocemos mucho la escritura. ¿Vio? Muchos conocemos la escritura. ¿Eso está mal? No, no está mal. No, no está mal, porque Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice. ¿Vio? Pero también dice la palabra que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor es la manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros, en cada área de nuestra vida. ¿Vio? Por eso nosotros mirábamos ahí. Así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Vio? No, no. El Señor no necesita, que si lo necesitara Él lo provee. Él no necesita hombres intelectuales, y hombres que sepan significados que les lleven a las personas a verlos a ellos como una persona superior. Al contrario, el Señor lo que quiere es que el hombre se humille para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Y muchas veces, no quiero decir que con eso que no use el Señor hombres, perdón, no quiero decir con eso que el Señor no use hombres que hayan tenido estudio. Pero aún así el Señor los hace ir a lo más bajo para que dependan de Él, para que su predicación, para que su dependencia o su apoyo o su firmeza no esté apoyada en su propia virtud, sino en la comunión con el Señor y en la comunión con el Espíritu Santo.
Entonces dice así la palabra: así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, dice la palabra de Dios. Pues no me propuse saber nada entre vosotras, no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ahí está el poder. Ahí está el poder. El poder está en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué poder está ahí? El poder para salvar a las personas. El poder para transformar una vida. El poder para poder sacar al hombre de las tinieblas y traerlos a su luz admirable. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Pero nosotros muchas veces, nosotros vamos muchas veces a hacer la obra de Dios sin tener una comunión con el Señor. Y ahí es donde fracasamos. ¿Se acuerda de Josué allí en la derrota con Jai? Vamos a buscar ese versículo ahí en el libro de Josué. Dice que Josué fue a la batalla contra Jai después de Jericó. Jericó dice que era una ciudad amurallada. Y ellos no vencieron a Jericó con su fuerza, ellos vencieron a Jericó haciendo la voluntad de Dios, siguiendo la dirección de Dios. Y la dirección de Dios era que rodearan la ciudad 7 días y que los sacerdotes tocaran las trompetas. Y al séptimo día los muros de Jericó iban a caer. ¿Vio? Pero después de Jericó ellos fueron a la batalla contra Jai. Alabado sea su nombre. Bueno, ya lo vamos a encontrar ese versículo. Entonces dice que acá en el capítulo 7, versículo 2. Fíjese, después de que Josué envió los hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Betel, hacia el norte de Betel, y les habló diciendo: subí y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban con nosotros 2000 o 3000 hombres, y tomaremos Jai, y para que no se fatigue el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y no consultó Josué con Dios, ¿vio? No fue enseguida Josué como hizo otras veces y consultó con Dios por medio de la oración, sino que dice inmediatamente en el versículo 4, dice: y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de lo de Jai. Fíjese qué terrible eso. Fíjese qué terrible, por causa de no haber consultado con Dios. Porque nuestra dependencia para poder mantenernos firmes frente a las circunstancias o para poder presentar a batalla contra el enemigo siempre está en la comunión con Dios. Y si no tenemos esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a fracasar frente a esas circunstancias. Entonces dice: y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán Jai, y no, para que no se fatigue todo el pueblo, y yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Vio? También allí hay otro error, que Josué no solamente que no consultó con Dios, sino que siguió el consejo de otros, ¿vio? De otros los cuales ellos tendrían que haber esperado el consejo de Josué, por causa de que él tenía que consultar con Dios y seguir la dirección de Josué. Pero Josué acá siguió la dirección de ellos, entonces le dio autoridad para que subieran algunos, dice. Pero fíjese, en el versículo 4 dice: y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. ¿No? También aquí nosotros tenemos que contar que había un pecado oculto en medio del pueblo de Israel, que fue el pecado de Acán. Y también por causa de eso, el pueblo de Israel sufrió derrota y pérdida.
Pero si Josué hubiera consultado con Dios, no solamente que hubieran obtenido la victoria sobre Jai, sino que hubiera descubierto el pecado que estaba oculto en medio del pueblo. Pero no lo hizo así. Y así muchos de nosotros pasamos por ahí. Después de haber tenido una victoria por medio de la comunión con el Señor, después ya nos confiamos y nos apoyamos en nuestra propia prudencia y nos apoyamos en nuestra naturaleza humana y entonces decimos, bueno, ahora yo ya sé cómo sostenerme frente a las circunstancias, yo ya sé cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer lo otro, pero dice que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Vio? No tenemos que apoyarnos en nuestra prudencia, dice. Entonces dice, así que hermano, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fue el apóstol Pablo confiando en lo que él, en el intelecto que él tenía. Si bien era la palabra de Dios, si bien fue la revelación de Dios, porque él dice que no lo aprendió de hombre ni por hombre, sino por medio de revelación de Jesucristo, pero él no fue confiando en el conocimiento solamente, sino en la comunión que él tenía con el Espíritu Santo. Por eso dice después lo que ocurrió a causa de él haber confiado en esa comunión. Entonces dice, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese es otro punto, ¿vio? Nosotros cuando vamos a ministrar el mensaje de la gracia a otros, no tenemos que saber, ¿vio? No, a nosotros no nos interesa saber que si hay algo, porque la iglesia de los Corintios eran niños y había muchas situaciones ahí, ¿vio? Cuando decimos que no nos interesa saber, no nos interesa el chisme. Si nos interesa saber la condición de la iglesia, porque el Señor en base a eso, el Señor nos va a dar el consejo justo para poder edificar la iglesia o para poder corregir o para poder instruir. Pero después, en cuanto al chisme, no nos interesa el chisme. ¿Vio? ¿Por qué decimos que no nos interesa? Porque esas cosas destruyen. Esas son las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. ¿Vio? Entonces dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué piensa usted que el apóstol Pablo estuvo así? Porque él no quería confiar en su carne. Él no quería confiar en lo que él humanamente tenía. Él quería confiar en el poder de Dios. ¿Vio? Entonces, ahí nosotros vamos a leer en Hechos 18:9 vamos a leer. Acá. Alabado sea su nombre. Espero que el Señor le esté dando entendimiento en esta palabra, hermano. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo, dice en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Veo? Entonces cuando el Señor nos conduce a nosotros por medio de su Espíritu Santo, no tenemos que tener temor de hablar, porque es el Espíritu Santo el que habla por nosotros. Él pondrá las palabras en nuestra boca y nosotros solamente seremos un instrumento en sus manos. Pero entonces dice el apóstol Pablo, y estuve en vosotros, dice, con mucha debilidad y mucho temor y temblor, dice. Mucho temor y temblor. ¿No? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿No? Y seguramente que el Señor habrá hecho muchos milagros, prodigios y maravillas en medio de ello por mano del apóstol Pablo. Pero también a veces pasa de que nosotros vamos a un lugar, a una iglesia, a una congregación a llevar la palabra de Dios y no ocurren milagros, pero sin embargo la vida de Dios se manifiesta en nosotros. El carácter espiritual se manifiesta en nosotros y los hermanos son maravillados por ese carácter, no por nosotros, sino por el carácter que se manifiesta en nosotros. Ellos ven que hay una vida diferente, que hay un carácter diferente, pero también ven que ellos también lo pueden alcanzar. ¿Yo? Entonces ahí nosotros vemos la importancia de mantener esa comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura, a través de estar en comunión los unos con los otros. ¿No? Porque dice la palabra, mejor son dos que uno, dice, porque si uno cayere el otro lo levantará, dice.
Entonces dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ahí está el punto. ¿Por qué nosotros necesitamos la comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para que cuando nosotros hablamos la palabra, lo que los hermanos reciban y de lo que ellos se apropien sea de aquello que proviene del Espíritu Santo. ¿Vio? No de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, sino del Espíritu Santo, ¿no? Para que cuando después ellos tengan que pasarlas por las situaciones, su fe esté fundada sobre el poder de Dios y no sobre la sabiduría de los hombres. Porque si nosotros fundamos nuestra fe sobre la sabiduría de los hombres, cuando pasemos por las situaciones, nos va a pasar lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 3. Fíjese lo que dice ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, si nuestra fe está fundada sobre la sabiduría de los hombres nada más, entonces nosotros vamos a recibir pérdida, porque cuando pasemos por la prueba, eso se va a quemar. Eso se va a quemar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres engrandece al hombre, pero aminora a Cristo, esconde a Cristo. Pero la sabiduría de Dios engrandece a Cristo y esconde al hombre, o lo hace desaparecer. Por eso el apóstol Juan, por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, dice, que yo desaparezca, que yo me haga a un lado, dice, pero que él crezca. Porque él solamente fue un medio para preparar el camino para que venga el Mesías. ¿Vio? Entonces nosotros estábamos mirando ahí, dice, y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Ve? Ese tiene que ser un rasgo en la vida de aquellos que transmiten la palabra. Tener temor, tener temblor, de no ser prudente o no ser sabio en su propia opinión, sino que ellos sean dependientes del Espíritu Santo a tal punto que cuando ellos hablan, que cuando ellos se mueven en medio de los hermanos, que ellos cuando ellos hacen algún gesto, algo, todo sea dirigido por Dios. Todo sea dirigido por Dios. Entonces dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ahí nosotros tenemos que apuntar, ahí nosotros tenemos que ver. Ahí vamos a, porque nosotros necesitamos saber que necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. El apóstol Pablo no estaba apoyado en su propia prudencia o en la sabiduría que él había recibido a través de la ley. Él estaba apoyado en la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Cristo. Porque dice ahí en el capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién nos fue hecho por Dios? Cristo. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces por eso el apóstol Pablo andaba con temor y temblor, para que no sea su gloria, sino que sea la gloria para el Señor Jesucristo. ¿Vio? Y ahí vamos a leer en Santiago, alabado sea su nombre, Santiago capítulo 3. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice la palabra. ¿Vio? La sabiduría que es de lo alto. Porque dice en el 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? La que produce jactancia. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así es la sabiduría que produce jactancia en el hombre. ¿Vio? Que lo lleva al hombre a enaltecerse. Es animal, terrenal y diabólica, dice.
Porque nunca la sabiduría de Dios nos va a llevar a nosotros a jactarnos, a gloriarnos de nosotros mismos. Sí nos va a llevar a nosotros a gloriarnos, pero en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. No en nuestras cualidades o en nuestro desempeño, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos va a llevar la sabiduría de Dios, a jactarnos ahí, a gloriarnos ahí. Porque dice, porque si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Vio? Siempre hay una obra perversa cuando la sabiduría es humana. ¿Por qué? Porque ella está buscando ser enaltecida a cualquier costo. El hombre que depende de la sabiduría humana es enaltecido a cualquier costo, no importa si tiene que ensuciar a su hermano para ser enaltecido, lo hace. ¿No? Pero la sabiduría que viene de lo alto no. La sabiduría que viene de lo alto no busca el favor del otro, busca el beneficio del otro. Y buscando el beneficio y el favor del otro, entonces es enaltecido uno, por medio de esa vida que se va manifestando. De otra manera no se puede enaltecer. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, mire, la que nosotros hemos recibido, la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, después amable, ¿vio? Es pura, no tiene mezcla, no se mezcla con el mundo, no se mezcla con la carne, no se mezcla con los deseos de la carne, no se mezcla con nada la sabiduría, es pura, ¿vio? Dice que viene delante es pura, es pacífica, ¿no? Es pacífica, no busca tener contención con nadie, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, es llena de misericordia y llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, no es una cosa hoy y otra cosa mañana. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alabado sea su nombre. Entonces dice el apóstol Pablo, estuve entre vosotros, dice, con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Mucho temor y temblor. Él estaba allí cuidadoso de sí mismo, de que no saliera algo de sí. ¿Vio? Por eso él declara ahí en Gálatas capítulo 2:20. Alabado sea su nombre. Él declara ahí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vio? Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no tenía Pablo en qué apoyarse en la carne. Ya no tenía de qué gloriarse en la carne, de qué jactarse. No tenía, no había allí algo que él pudiera mirar y pudiera decir, bueno, esto me sirve a mí para poder servir al Señor y para poder sobresalir entre todos los hermanos. No había, no había. Pero entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no hay ese hombre que se gloriaba, que se jactaba de lo que se manifestaba a través de él, o de lo que podía hacer, o lo que podía alcanzar, o de la sabiduría que supuestamente tenía. Ese hombre murió con Cristo en la cruz del Calvario. Ahora es una nueva creación, contiene un vaso, tiene un vaso que contiene un tesoro que es la vida de Dios, y depende de esa vida, y depende del Espíritu Santo que asiste a esa vida. Por eso el apóstol Pablo dice, no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui a vosotros, dice, con demostración del Espíritu y de poder, ¿no? Para que vuestra fe, fíjese lo delicado que es la fe de los que escuchan, la delicadeza, lo delicado que es la fe de los que escuchan. Los que escuchan tienen que sostener su fe en el poder de Dios, ¿no? En el poder de Dios, en la manifestación de la vida de Dios, ¿no? Para que la fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces usted y yo no tenemos que fundar nuestra fe en la sabiduría de los hombres, sino que dice en el poder de Dios.
¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que entonces yo no tengo que escuchar a nadie. No, no, sí, usted tiene que escuchar principalmente a su pastor, porque él es la voz de Dios en la congregación donde usted está. Pero nosotros después, por eso nuestro pastor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que llevar la palabra a la realidad. Él nos dice a nosotros, yo les transmito lo que Dios me da, pero ustedes lo tienen que llevar a la práctica para que sea una realidad en su vida. Y si da resultado, entonces ahí, sobre ese resultado, sobre esa palabra que dio resultado en su vida, sobre esa, entonces nosotros tenemos que fundar nuestra fe. ¿No? Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, en cuánto se conoce de la palabra, sino en cuánto se manifiesta de la palabra en nosotros y en aquellos que nos instruyen. ¿No? Ahí está fundada la sabiduría de Dios. Por eso es una responsabilidad muy grande el que tienen aquellos que instruyen, cuando instruyen. Porque el pastor siempre nos dice a nosotros tenemos que hablar de lo que vivimos, no podemos hablar de lo que no vivimos. ¿Por qué? Y ahora nosotros entendemos, ¿por qué tenemos que hablar de lo que vivimos? Porque la sabiduría de Dios está fundada en la fe. ¿Vio? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de Dios, sino en el poder, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahora, ¿por qué tenemos que? Porque nuestra sabiduría, nuestra fe está fundada en el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios cómo viene? A través de la fe que nosotros escuchamos y la ponemos por práctica. Ahí se manifiesta el poder, transformando las vidas, transformando los corazones, cambiando los pensamientos y las mentes y las intenciones del corazón. ¿Vio? Ahí se ve el resultado. ¿Vio? Qué maravilloso poder entender esto. Ahora nosotros podemos entender cómo nosotros somos transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser transformados a su misma imagen. Alabado sea su nombre. Pero para eso nosotros tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos a su voluntad. Tenemos que rendirnos a su propósito. ¿Vio? Ahí vamos a leer ahí en Lucas 21. 21:13. Fíjese, nosotros vamos a tener oportunidad de manifestar, no solamente nosotros cuando leemos acá en Lucas 21, ahí dice señales antes del fin, y ahí vemos las persecuciones y todas las cosas que van a venir. Pero no solamente ahí nosotros tenemos oportunidad de manifestar la sabiduría de Dios y el poder de Dios, sino que hoy mismo, fíjese hoy, antes que venga la persecución estricta, porque hoy hay persecución, pero la persecución es más de nuestra carne, o de aquellos que nos rodean, o de los pensamientos, pero cuando venga una persecución estricta, donde se nos va a prohibir a nosotros hacer reuniones, donde se nos va a prohibir a nosotros el reunirnos para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. No estoy hablando de este tiempo de pandemia, que no sabemos, no podemos decir con exactitud si esta es la forma que Satanás va a usar, luego porque no lo sabemos. Pero dice la palabra del Señor que en algún tiempo se va a prohibir a los hermanos reunirse, se va a prohibir hacer culto, se va a prohibir incluso hablar la palabra por la persecución que va a venir. Ese es el tiempo donde ahí se va a cumplir la palabra que dice, aquel que persevere fiel hasta el fin, este será salvo. ¿Vio? Porque va a haber tal persecución que los hermanos van a tener que sostener su fe hasta la muerte. Entonces dice ahí la palabra del Señor en Lucas 21:15. Fíjese, en el 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Fíjese, no dice que será ocasión para volvernos atrás. Dice, será ocasión, dice, para que nosotros demos testimonio de la fe que nosotros profesamos. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Veo? Proponed en vuestros corazones no pensar cómo vamos a responder en nuestra defensa. No, nosotros no tenemos que pensar. El Señor usa el Espíritu Santo pone las palabras en nuestra boca y nosotros hablamos. ¿Veo? Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes
cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré la palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. ¿Vio? Cuando el Espíritu Santo pone la palabra en nuestra boca, nadie va a poder contradecir. Ahí vamos a leer en Juan 16:15. Nadie va a poder contradecirnos a nosotros. ¿Vio? Porque dice ahí, todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Vio? Tomará de lo mío. Tomará de lo mío. ¿Y de qué? ¿De qué será el que tomará de lo suyo? De todo aquello que nosotros hemos atesorado en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Él tomará de todo eso y entonces nos lo hará saber, para que nosotros podamos presentar defensa ante lo que se opone. ¿Vio? Para eso nosotros estamos puestos, para la defensa del Evangelio. Veo que eso es algo maravilloso, que el Señor nos tenga en cuenta para defender esta causa. Pero nosotros no podemos defender el Evangelio de cualquier manera, sino que tenemos que defenderlo con demostración del Espíritu y de poder. ¿Vio? Demostración del Espíritu y de poder. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, resucitarán muertos, si bebieren cosas mortíferas, dice, no les hará daño. ¿Vio? Y eso, ¿usted quién piensa que produce eso en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No es que nosotros vamos a resucitar muertos, o limpiar leprosos, o hablar nuevas lenguas, o levantar muertos, por causa de que nosotros hemos recibido mucho conocimiento. ¿Vio? No, no es así, no es así. No estamos en contra del conocimiento. El conocimiento nos lleva a nosotros a una posición. Por eso necesitamos el conocimiento. Ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Y eso lo logramos por medio del conocimiento. Pero la manifestación de la vida es otra cosa. La manifestación de la vida la logramos por medio del conocimiento y por medio de la asistencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no fui solamente con palabras de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Vio? Porque si él iba con palabras persuasivas de humana sabiduría, la fe de ellos iba a estar fundada solamente en las palabras. ¿Y qué iba a pasar cuando venga la situación a la vida de ellos? ¿Vio? Las palabras no le iban a alcanzar. ¿Vio? Porque ellos iban a querer contrarrestar las situaciones con la palabra. ¿Vio? Y en algún momento se le iban a terminar las palabras y la situación lo iba a sobreponer. Pero cuando el Espíritu Santo es una realidad en nosotros, su poder es una realidad en nosotros, no solamente nosotros activamos la palabra, sino también el poder se activa en nosotros y nos ayuda a vencer toda situación y toda circunstancia. ¿Vio? Entonces dice ahí la palabra del Señor. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice, para que vuestra fe, dice. ¿Vio? Acá lo importante es la fe de los hermanos, es la fe de los que escuchan. ¿Vio? Y la fe de ellos no tiene que estar fundada solamente en un conocimiento, sino que la fe de ellos tiene que estar fundada en el conocimiento, pero también en el poder de Dios. ¿Vio? En el poder, en esa manifestación de poder tan grande que Dios puede obrar a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ocuparnos en la comunión, en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, ¿vio? Para que cuando nosotros hablemos la palabra, el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y entonces la fe de los hermanos esté fundada en ese poder, en ese poder. ¿Vio? ¿Y eso en qué lo va a llevar a ellos? Es que si nosotros lo pudimos lograr, ellos también lo pueden lograr. Si nosotros lo pudimos alcanzar, ellos también lo pueden alcanzar. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros. ¿Cuál es la responsabilidad? Mantener esa comunión con el Espíritu Santo para poder manifestar esta vida gloriosa y que los hermanos lo puedan alcanzar también. ¿Vio? Dice que Jesús fue el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, nosotros hoy estamos como aquellos, vamos a ponerlo así, como aquellos que somos los primogénitos entre los hermanos de la iglesia.
Y los hermanos que vienen atrás van a aprender de nosotros, así como nosotros hemos aprendido de los ministros, del pastor, también del Señor mismo manifestándose a través de ellos. Bueno, los hermanos van a aprender de nosotros cuando la vida de Dios y el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros. Entonces la fe de ellos no va a estar apoyada en lo que nosotros hablamos solamente, sino en la demostración del Espíritu y de poder. ¿No? Ahí nosotros entendemos por qué hoy en cierta manera la iglesia está como está. ¿No? Porque nos falta esa comunión con el Espíritu Santo para que ese poder se manifieste. Fíjese lo que pasaba en la iglesia primitiva, ahí en el libro de Hechos. Fíjese, cuando el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo y se levantó, y entonces Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y le añadieron en aquel día como 3000 personas. Ve que ellos creyeron a la palabra, porque dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Y ellos creyeron por la palabra, pero también creyeron por la manifestación del poder de Dios que estaba obrando en la vida del apóstol Pedro en ese momento. Entonces dice: así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles, eran hechas por los apóstoles, perdón. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y bueno, ese ya habla de otra cosa, ¿no? Pero fíjese lo que produjo el poder del Espíritu Santo en Pedro y a través de Pedro. ¿Vio? Primero produjo una transformación instantánea en él. ¿Vio? Instantánea. Entonces se levantó Pedro, dice. ¿Vio? El Espíritu Santo, cuando nos llena a nosotros, nos lleva a una posición de firmeza. No, no, la palabra de Dios dice así y así es, hermano. No, pero yo, mira, pero vamos a hacerlo así, mire. ¿Usted lo comprobó? No, yo no lo comprobé. Entonces no podemos discutir la palabra si usted no lo comprobó y le dio un resultado para que usted me diga: no, a mí la verdad que me dio resultado. Entonces yo ahí puedo considerar: no, la verdad que el hermano le dio resultado, entonces tendría que considerar lo que el hermano me está transmitiendo. Pero si no le dio resultado, entonces tenemos que ir a lo seguro, a lo que el Espíritu Santo pone en nuestra boca y manifiesta a través de nuestros cuerpos. ¿Vio? Manifiesta ahí por medio de su poder. Por eso el apóstol Pedro dice: ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro se paró, dice, y habló, dice, con denuedo la palabra de Dios, dice, y les llevó a ellos al arrepentimiento. Cuando les llevó a ellos al arrepentimiento, dice, su corazón se compungió, como que se derritió dentro de ellos. Algo se quebrantó dentro de ellos. Y entonces ellos creyeron. Y dice que aquel día se sumaron a la iglesia como 3000 almas, 3000 personas. Fíjese lo que el poder del Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, está bien el conocimiento está perfecto, hermano. Si es de la gracia, mucho mejor, porque la gracia nos lleva a nosotros a una posición y a una manifestación, cosa que la ley no nos lleva. Pero el Espíritu Santo, pero aparte del conocimiento, necesitamos el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo ya lo tenemos, porque dice ahí en Gálatas: ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Dice Gálatas capítulo 3 versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Vio? ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y nosotros recibimos el Espíritu Santo por el oír con fe. ¿Vio? Ahora después la llenura del Espíritu es otra cosa.
la llenura del Espíritu Santo. Eso tenemos que buscar. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y tenemos que creer, mejor dicho, tenemos que creer que la hemos recibido, porque nosotros no somos de aquellos que estuvieron allá en el aposento alto 50 días con los 120. No, nosotros somos de aquellos que estuvieron en la casa de Cornelio cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. ¿Vio? Dice que, ¿y qué hizo Cornelio? Dice, para recibir el Espíritu Santo. Dice que cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio, le dijo, tu oración y tu limosna han subido delante de Dios. Y Dios se agradó, dice, de ti. ¿Vio? Pero también dice que reconoció que él era un varón piadoso, dice. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros manifestamos la vida de Dios y manifestamos un carácter santo, cuando buscamos la comunión con el Padre todos los días de nuestra vida, entonces el Señor nos llena con su Espíritu Santo y con su poder. Y entonces, de esa manera, entonces cuando nosotros hablemos, cuando seamos llenos del Espíritu Santo, aquellos que no lo han alcanzado todavía, cuando sea lleno del Espíritu Santo y usted abra su boca y la palabra de Dios salga por su boca, entonces va a salir con poder y va a producir en aquellos una transformación. Esa es la demostración del Espíritu y de poder. ¿Vio? Que tiene que compungir los corazones de aquellos que le escuchan, tiene que transformar la vida de aquellos que le escuchan. Primeramente tiene que ser transformada la vida de aquel que habla. ¿Vio? Porque el testimonio empieza acá primero. Por eso ahí cuando hicieron la elección de los 7 diáconos en el libro de Hechos, dice varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Y quién piensa usted que le dio el buen testimonio a ellos? ¿Su conducta, su moral, su intelecto? No, el buen testimonio se lo dio el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Él le dio el buen testimonio a ellos. Entonces nosotros tenemos que ir en busca de la llenura del Espíritu Santo para poder manifestar esta gracia y para poder transmitir la palabra de Dios. Por eso, hermanos amados, yo le aliento para que usted en esta mañana usted se detenga, se examine, así como nos hemos examinado nosotros. Nos detenemos, nos examinamos, nos miramos y nosotros miramos y decimos, bueno, hasta aquí el Señor nos ha dado el conocimiento para poder vivir esta vida. Pero hay cosas que nosotros hemos fracasado, hay cosas que nosotros no hemos podido sostener o no hemos podido mantener en el tiempo. Y ahora entendemos por qué. Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Vio? Necesitamos esa llenura para que nosotros seamos sostenidos, para que el Espíritu Santo dé testimonio de que lo que nosotros hemos recibido es de parte de Dios y para que la fe de los hermanos o de aquellos que escuchan no esté sostenida en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Vio? Para eso necesitamos su poder, como leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 2. Por eso, amados hermanos, y ya para ir terminando, nos quedan 10 minutos, un poquito más. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. La verdad que es un tema maravilloso esto. Y que nosotros lo podamos entender y que lo podamos transmitir, es una bendición del Señor. ¿Vio? Es una bendición del Señor. Dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Eso es lo que a nosotros nos falta. Eso es lo que a nosotros nos falta. A algunos, no digo que a todos. Vio ese temor, ese temblor de que lo que nosotros vayamos a transmitir no sea por medio de esta naturaleza. ¿Vio? De que no esté apoyado en la sabiduría humana, que no esté apoyado en las virtudes humanas, sino que esté apoyado en las virtudes de la vida de Dios y en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ese temor nosotros tenemos que tener. Ese temor. Los apóstoles tuvieron ese temor y con ese temor lograron ganar al mundo entero. El apóstol Pablo con ese temor que él dice, anduve con mucho temor y temblor entre vosotros. Con ese temor él logró extender este evangelio de la gracia por 3 continentes. ¿Vio? Él logró extender este mensaje de gracia por todos lados. ¿Vio? Pero ¿de quién dependió? ¿Dependió de su humanidad, de su intelecto? No dependió de eso. Él dependía del poder de Dios que se manifestaba en él. Fíjese que el poder de Dios se manifestaba a tal punto en él que dice que
sacaban de sus ropas, dice, sacaban pedazos de tela, dice, y los llevaban para ponerlos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Eso por qué? Porque el poder estaba en el vestido, no, el poder estaba en él, pero se manifestaba y dice que aún el poder podía salir a través de su vestido, de sus túnicas, como lo fue con el Señor Jesucristo, cuando sanó a la mujer enferma de flujo de sangre. La gente lo apretaba y lo apretaba por todos lados y la mujer lo tocó, pero lo tocó con fe. Y cuando la mujer lo tocó con fe, el Señor dijo, virtud salió de mí. ¿Quién me tocó? Pero los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta, dice. ¿Cómo tú puedes decir quién me tocó? Alguien me tocó, lo tocó con fe. Lo tocó con fe y la virtud del Espíritu Santo salió de él y sanó a la mujer en el instante. En el instante dice que la mujer fue sana del flujo de sangre. Fíjese qué maravilloso. Fíjese si esta vida y este poder se manifiesta a través de nosotros. ¿Vio? Las personas nos buscarían a nosotros, pero para alcanzar el favor de Dios. ¿Vio? Entonces dice la palabra del Señor. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí tenemos que ir, hermano. Ahí tenemos que ir. Ir ahí no es ir a nada nuevo. Ir ahí es volver al principio. De donde no hemos caído, pero no hemos ido deslizando. No hemos ido deslizando, no hemos ido deslizando de la comunión con Dios, no hemos ido deslizando de buscar la llenura del Espíritu Santo, no hemos ido deslizando de la lectura de la palabra, no hemos ido deslizando de todas esas cosas. ¿Vio? Pero antes de que ese desliz nos lleve a una caída, entonces tenemos que volver. Por eso la palabra viene hoy, para que volvamos. ¿No? Volveos a mí, dice. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros, dice. El Señor está dispuesto. Ahora usted está dispuesto, yo estoy dispuesto. Usted está dispuesto, si usted está dispuesto, el Señor se acerca. ¿No? Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice. Entonces, para terminar, hermano, dice la palabra, volviendo ahí a Primera de Corintios, y con esto ya termino, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, tenemos que darle importancia a la fe de los hermanos. ¿Dónde está enfundada la fe de los hermanos? Ahí tenemos que ir, ahí tenemos que ir. La fe de los hermanos tiene que estar fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Porque los hombres pasan, sus conocimientos pasan. ¿No? Tal vez desde acá a unos años aparezca otro hermano que alcance un conocimiento mayor que el que yo he alcanzado, mayor que el pastor ha alcanzado. ¿No? Pero nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y vuelvo a reiterar. Entonces que tenemos que tenemos que desechar a los ministerios y tenemos que desechar la palabra que es hablada por los ministerios. No. Usted fue llamado en un lugar y Dios le puso un instrumento allí que es su pastor para que usted siga la dirección por medio de su pastor. Pero por eso el pastor a nosotros siempre nos dice, usted escucha la palabra, pero usted no puede quedarse con la palabra, usted tiene que ir, rumiar la palabra, volverla a leer, volverla, orar mientras la vuelve a leer, buscar la guía del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé testimonio a usted que la palabra que usted escuchó es de Dios. Si Dios le da testimonio, entonces usted tiene que seguir la dirección. Seguir la dirección. Ahora, si Dios ya le dio testimonio de que aquel que Dios puso, que es su pastor, o nuestro amado pastor, en nuestra congregación, si Dios le dio testimonio de que ellos son el instrumento de Dios, entonces la palabra ya es incuestionable, porque si el instrumento es de Dios, la palabra es de Dios. ¿Vio? Ya la palabra es de Dios, porque Dios no puede poner un instrumento y para que Él dé su pensamiento, sino que Él pone un instrumento para que dé el pensamiento de Dios, para que dé a conocer la intención del corazón de Dios. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo no se jactaba de su sabiduría. Él la desechó, dice, la he estimado como pérdida por causa del conocimiento de Cristo. Lo hemos leído allí en el libro de Filipenses.
en el libro de Filipenses. Porque cuántas cosas me eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo como pérdida, ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿no? Todas las cosas, todo, no solamente lo que él enumeró antes, sino que todo. Estimo como pérdida todas las cosas, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ya lo consideró perdido eso que enumeró antes, ya lo consideró perdido. Lo he perdido todo, dice. Por amor, dice, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura. No es solamente que él lo consideraba perdido, sino que lo tenía por basura. Entonces nunca más ya se iba a volver a apoyar en eso. Nunca más iba a poner su seguridad en eso que él había estimado como pérdida, porque era basura, no había nada allí que él, de lo que él pudiera tomar para introducir nuevamente a la doctrina de Cristo. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura. ¿Y eso para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Por el gozo puesto delante de sí el Señor, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, ¿vio? Y se dio a sí mismo por nosotros. Bueno, hoy estamos nosotros en esa posición. Por el gozo puesto delante de nosotros, nosotros tenemos que sufrir la vergüenza. ¿Qué vergüenza nosotros tenemos que sufrir? Que la gente del mundo nos mire a nosotros y nos desprecie. Eso es lo que nosotros tenemos que sufrir. Porque Él fue despreciado primero. Pero dice que cuando nosotros nos humillamos, dice, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. El Señor bendiga sus vidas, hermanos amados. Gracias doy al Señor. Hasta aquí me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes. Y bueno, gozoso de haber podido compartir esta palabra. ¿Vio? Acuérdese, dice la palabra del Señor. Cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabra. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Busquemos esa llenura del Espíritu Santo, aquellos que no la han alcanzado y aquellos que la han alcanzado, pero han dejado que el Espíritu se apague. Oren, busquen que ese Espíritu Santo se vuelva a aventar, para que se vuelva a encender, para que nuestra sabiduría esté apoyada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Gracias le damos al Señor, hermano, por todas estas cosas. El día viernes estamos nuevamente. El pastor está de 10 a 11 en la radio de la predicadora, el pastor o los hermanos designados para hacer el programa ese día. Y nosotros estamos desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino, de 11 a 12 del mediodía. Puede ver después las repeticiones a través de YouTube, o puede ver los cultos que estamos teniendo, gracias al Señor, en este tiempo de pandemia. En la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Vamos a hacer una oración y ya vamos a terminar con el programa. Saludo a los hermanos de la radio que nos han permitido salir a través de la radio La Predicadora, al hermano Diego y a todos los hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos hace entender la palabra. Te pedimos que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas, Señor, para que este mensaje de gracia pueda alcanzar a otros y ellos también puedan gozar, Señor, de las riquezas que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.